Hoy quiero hablar de un tema fascinante que está ganando muchísimo interés últimamente y es la detección de texto generado por inteligencia artificial con herramientas como ChatGPT Zero, por ejemplo. Hace poco una amiga que es editora de una revista científica me contaba cómo ella rechazaba algunas notas porque detectores de inteligencia artificial daban un resultado alto de que fue generado por ChatGPT. Y es que seguro has notado que herramientas como esta están apareciendo en todas partes. Probablemente lo utiliza tu profesor o tu jefe, prometiendo detectar si un gesto fue detectado o no por inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini. Pero ¿te has preguntado si realmente son justas? ¿Podrían acaso estar sesgadas? Y si en realidad están perjudicando a ciertos tipos de escritura o a cierto tipo de escritores. Pues según una investigación de Stanford nos dice que estos detectores podrían ser peores a la hora de juzgar a textos escritos por personas que no tienen el inglés como nativo, como lengua materna. De hecho, los estudios mostraron que 7 detectores de inteligencia artificial muy populares clasificaron erróneamente más de la mitad de los ensayos del TOEFL escrito por personas no nativas de inglés como generadas por inteligencia artificial, más del 61% de falsos positivos. Esto es increíble, ¿verdad? Imagínate pasar horas trabajando en un ensayo o en un informe para que llegue una inteligencia artificial y te diga, lo siento bro, pero esto fue escrito por un bot, solamente porque tu inglés no es perfecto como el de un nativo. Además, ¿qué significa que sea perfecto como nativo? Es como si te dijeran que tú eres un robot solamente porque tu forma de hablar no es como el de un nativo. Y a ver, como experiencia personal de una persona que apenas si se sabe el verbo to be, esto me ofende muchísimo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que ocurra algo así? ¿La inteligencia artificial que detecta entonces la generación de texto no está haciendo bien su trabajo? Bueno, pues no necesariamente. Para entender lo que realmente está sucediendo, tenemos que hablar sobre algo llamado perplejidad. La perplejidad es, en esencia, una medida de cuán impredecible es un texto. Mira, para que lo entiendas fácil, una canción de reggaetón es realmente predecible, con letras simples, acordes fáciles y tiene una baja perplejidad porque es predecible. En cambio, una improvisación de jazz loca improvisada con melodías complejas, con cosas inesperadas, tendría una perplejidad mucho más alta porque es poco predecible, porque es jazz improvisado. Ahora, esta es una pequeña nota para decir que no estoy diciendo que una sea mejor que otra, estamos hablando netamente de la perplejidad. En este canal apoyamos tanto el jazz como el perreo sucio. Dicho eso, continuemos. Contrario a lo que te diga tu tío conservador, ambos son músicas, pero están estructurados de manera muy diferente. Pues esto básicamente es la perplejidad, el qué tan predecible o impredecible es un texto. Y aquí es donde se pone interesante, pues los modelos de lenguaje como ChatGPT están entrenados con grandes cantidades de datos, la mayoría escritos por hablantes nativos de inglés. Entonces, cuando el detector se encuentra con texto que tiene una gramática o una redacción inusual que podría ser totalmente normal para alguien que aprendió inglés como segundo idioma, lo considera más aleatorio y por eso le da un puntaje de perplejidad más alto. Así que incluso si alguien que no es hablante nativo en inglés escribe perfectamente bien, la IA podría malinterpretarlo como texto generado por inteligencia artificial solamente porque es un poco diferente. Y esto es exactamente lo que encontraron los investigadores. Hicieron pruebas con ensayos del examen de TOEFL y descubrieron que estos ensayos escritos por hablantes nativos generalmente eran clasificados como erróneos. Por otro lado, los ensayos escritos por estudiantes de Estados Unidos de octavo grado eran identificados correctamente con una precisión casi perfecta. Es decir, la IA es mejor entendiendo la escritura de un estudiante de octavo grado que de alguien que habla inglés como segundo idioma. Esto definitivamente es un problema. Nos hace cuestionarnos cómo se están desarrollando y utilizando estos detectores de inteligencia artificial. Imagina esto, si yo como alguien que apenas si sabe inglés y lo habla de una forma muy mocha, aplicara a un trabajo y me pidiera una muestra de escritura, existe la posibilidad de que una inteligencia artificial revise mi escritura y piense que estoy utilizando ChatGPT solo por mi estilo de escritura. Esto es una preocupación creciente sobre todo por la rapidez que se están adoptando estas herramientas de inteligencia artificial. Pero aquí viene lo más curioso. Los investigadores detectaron que es posible engañar a muchos de estos detectores. Y te preguntarás cómo lo hicieron. Pues muy simple, tomaron los ensayos del TOEFL de los mismos que habían sido marcados como generados por IA y le pidieron a ChatGPT que los reescribiera para que sonara como si lo escribiera un hablante nativo. No sé tú, pero esto es demasiado irónico. Utilizaron una inteligencia artificial para hacer que el texto pareciera más humano y que otra inteligencia artificial no detectara que este texto alterado realmente fue escrito por una inteligencia artificial.
De hecho, cuando le dieron la instrucción a ChatGPT de elevar el texto empleando un lenguaje literario, la tasa de detección de estos textos generados por IA redujeron a un 13%. Suena loco, ¿no? Es básicamente un círculo vicioso. Y esto demuestra lo fácil que es manipular estos sistemas y señala la necesidad de desarrollar una forma más sofisticada de detectar texto generado por inteligencia artificial. Esto es algo que siempre les he dicho. Así como ChatGPT no es un dios todopoderoso que todo lo sabe y tiene la verdad absoluta, los detectores tampoco son un dios que juzgan neutralmente si un texto fue escrito por GPT o no. Así que realmente hay que hacer un double check de estos textos que detecta como si fueran generados por IA. A ver, y tú podrías estar pensando, ok, pero ¿qué alternativa tengo? ¿Mirar el estilo de escritura o la estructura de los argumentos? Pues sí, esto es lo que deberías revisar. Cosas como coherencia en general, que tenga sentido como un pensamiento completo, no solo como una serie de palabras gramaticalmente correctas. Ok, pero parece una tarea enorme y muy complicada. ¿Cómo podría entonces empezar a construir una inteligencia artificial que pueda hacer esto por mí? Lamentablemente esto todavía es un desafío actual y no hay una respuesta fácil. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de utilizar estas herramientas que se vuelven más comunes. No podemos confiar completamente en las inteligencias artificiales. Es importante mantener una dosis saludable de escepticismo, porque solo porque un detector marque que algo fue generado por IA no significa que realmente fue generado por IA. Aún necesitamos que un humano lo revise y que considere el contexto y haga un juicio basado en su criterio. Esto me hace pensar en algo más allá. Si ya hemos hablado de las dificultades que enfrentan los hablantes no nativos, ¿qué pasa con otro tipo de diferencias lingüísticas? ¿Podrían estos detectores de IA también tener problemas con dialectos regionales, jerga o incluso con personas que tienen un estilo de escritura único? Es como si le pidieras a la inteligencia artificial que analizara las letras de cualquier batalla de freestyle de Navas. Ni siquiera nosotros entendemos qué carajo está diciendo. O que intentara entender, por ejemplo, la novela escrita en un dialecto regional muy específico. Esto nos hace preguntar, ¿realmente podemos crear una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente como para poder entender todas las sutilezas del lenguaje humano y que además entienda las evoluciones del lenguaje? ¿Podemos esperar que comprenda todas las variantes y peculiaridades que hacen que nuestro lenguaje sea tan complejo y interesante? Esta es una pregunta profunda que la verdad es que no sé si tenga respuesta, pero tú escríbeme qué piensas en los comentarios. Yo pienso que es algo que debemos considerar seriamente. Cuando yo estudié en la universidad, mis asesores de tesis ni siquiera leían lo que yo les mandaba. Imagínate ahora que tienen estas herramientas de corrección y solo lo pasan por estas herramientas y te hacen las correcciones. Por eso, al final no hice tesis, porque nadie lee tu tesis, pero esa es otra historia. El punto aquí es que por mucho que nos asombremos con los modelos grandes de lenguaje, recordemos que siguen siendo solamente un reflejo de los datos con los que fue entrenado, y la mayoría de esos datos son en inglés. Esto no es una representación perfecta del humano, ni mucho menos del mundo, y tiene demasiados sesgos como otros que veremos en próximos videos. En fin, cuéntame, ¿alguna vez te han detectado plagio? Y si tú eres profesor o editor y utilizas estas herramientas, ¿confías completamente en estas herramientas o haces un double check con algún humano? Te agradezco mucho por verme y nos vemos en un próximo video.